Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí transitando en lo que vamos a llamar la clase número 10. Es una clase que particularmente observa integradamente los aspectos de la economía, y para eso lo vamos a invitar nuevamente a Hans Ediel desde Colombia, quien ha escrito esta clase y que particularmente nos va a compartir aspectos de sus reflexiones respecto a lo que nos ha querido dejar como enseñanza dentro de esta clase. Hola Hans, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Viviana. Buenas tardes, a Marcos. También para todas y todos los que se conectan a esta clase. Realmente es una alegría seguir avanzando en estos temas tan fundamentales para ir construyendo la matria latinoamericana y la matria argentina de una manera feliz. Entonces, qué bueno encontrarnos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, fue difícil porque en realidad todos estamos muy atravesados por muchas tareas, y viste que cuando llega fin de año, particularmente todos tenemos cierres, exámenes, entonces bueno, estamos teniendo un cierre bastante complejo, pero bueno, no por eso menos reflexivo y menos celebrable, ¿no? A mí me parecía que, habiendo observado y habiendo trabajado con los tutores, esta clase que habla sobre las economías integradas, me recuerda un poco y me hace referencia a unas cuestiones muy identitarias de la cooperativa Territorios en Desarrollo y de la organización Territorios en Desarrollo, donde parte de las premisas de intervención territorial tienen que ver con el concepto de la política pública integrada. Y con mucha alegría nosotros observamos que tu clase específicamente inicia la visión de esta economía social y solidaria como parte de la economía integrada. Me gustaría que por ahí pudieras ampliar un poco ese concepto, Hans. Bueno, Viviana, no, muy bien. Yo creo que, primero que todo, cuando nos ubicamos desde la economía social y solidaria, uno está proponiendo otra forma de entender la racionalidad económica, que implica otra forma de producir lo público, de producir la política pública y por consiguiente también de producir otras institucionalidades que, digamos, que soporten, que permitan que eso sea posible. Desde la economía, digamos, desde la economía social y solidaria, la llamamos social y solidaria porque es una economía que produce sociedad y genera solidaridad social. No solamente, digamos, es una técnica económica para resolver problemas específicos del proceso de alguna o de alguna actividad económica en concreto, sino que, digamos, cuando hablamos de economía social y solidaria, necesariamente estamos hablando de las formas en que la sociedad se relaciona y se organiza para producir economías que reproduzcan ese tipo de sociedad que se desee. Toda economía produce un tipo de sociedad. La economía del mercado pues va a generar una sociedad de mercado, ¿no? Y un consumo, una sociedad de consumo para poder sostener la economía de mercado. Sin embargo, la economía social y solidaria lo que pretende es producir una sociedad solidaria. Por consiguiente, produce un tipo de economía que garantiza esas relaciones sociales y garantiza que esa solidaridad social se dé. En eso mismo la política. Toda economía produce un tipo de política. La economía, digamos, neoclásica y su expresión de la economía hegemónica en el mundo, ha producido una institucionalidad que muchas veces no da cuenta de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población y de sus condiciones de reproducción social. Nosotros creemos que, digamos, desde la economía social y solidaria se debe crear, o por lo menos se tiene que dialogar y se tiene que producir una política del bien común, una política que dé cuenta de las mejores condiciones de todas y todas en los territorios, del productor, del que está, digamos, en toda la cadena de valor, del consumidor final, que también cumple un rol muy importante a la hora de definir hacia dónde, digamos, destina sus recursos para orientarla, digamos, orientar la producción y toda la cadena de valor. Y eso también implica otra institucionalidad, o sea, digamos, o no, bueno, otra no, pero una reformulación de la institucionalidad que logre responder a esos desafíos de las realidades sociales, de esas otras economías o de esa solidaridad económica que sean los territorios y de la necesidad también de esa política
que logre, digamos, responder frente, como hablábamos en la clase anterior, de una economía o de una sociedad que entra en crisis y que el neoliberalismo y ese modelo económico no está dando cuenta de la reproducción de la vida. En ese sentido, digamos, desde la territorio, ¿no? Que esto venimos trabajándolo desde mucho tiempo atrás, vemos la importancia, digamos, de construir ese entramado socioproductivo y socioeconómico que construye sociedad, que construye todo un mundo simbólico, cultural, pero que tiene repercusiones en la forma de producir política para el bien común, para lo público, y una institucionalidad que logre, digamos, encontrarse con los productores, encontrarse con el sistema socioproductivo y encontrarse con la sociedad para dar cuenta de esa reproducción. Claro, y inclusive desde este punto de vista, como que la palabra solidario sería un sinónimo de integración, o particularmente una la implica, ¿no? O sea, lo solidario implica que deba haber una articulación, que deba haber una inclusión, así que ya desde nombrar a la economía solidaria uno entiende que es otra práctica y es otra política. Y en referencia a eso, a visibilizar como distintos accionares o acciones que cada una de las personas que están en el territorio influyen en la cadena de valor, nosotros observamos que construir la cadena de valor de una perspectiva solidaria también tiene que revisar las prácticas diferentes a la cadena de valor que por ahí produce el mercado, ¿no es cierto? Claro, y entonces ahí es importante para el desarrollo reconocer esas cadenas de valor que existen en los territorios y esas otras formas de solidaridad económica, monetarias o no monetarias, ¿no? O sea, las que producen negocios para conseguir dinero, digamos, pero que se reinvierte, digamos, para mejorar las condiciones de vida de los que están allí implicados, pero también, digamos, esas otras formas de producir bienes y servicios sociales, culturales o de protección de la naturaleza, que son también una actividad económica, pero que no necesariamente son monetarios. Ubicar eso en los territorios, o sea, tanto en la cadena de valor como reconocer esas otras formas de expresión de la solidaridad económica, va a permitir que, pues por un lado, podamos reconocer los distintos actores que intervienen para poder planificar esas economías solidarias. Planificar pues, nos va a permitir no solamente poder buscar la solidaridad en cada una de las fases de la cadena de valor, en cada uno de los eslabones, sino que también va a permitir una mayor conciencia y una mayor cercanía entre el productor y el consumidor final, un reconocimiento de tantos y tantas hombres, mujeres, organizaciones que producen cultura, que producen bienes culturales, que producen bienes y servicios fundamentales para sostener, digamos, el tejido socioterritorial, la producción, digamos, de la vida en los territorios, que muchas veces no entran dentro de los sistemas contables de la economía dominante, pero que son fundamentales a la hora de sostener la vida en los territorios. Entonces, poder reconocernos, reconocer los actores, reconocer la cadena de valor, reconocer al productor, reconocer cada una de las fases de la cadena de valor, reconocer esas otras formas de hacer economía que no entran dentro de las cadenas de valor, digamos, necesariamente en el ámbito estrictamente económico, ¿no? pero que sí tienen actividades de reproducción de las condiciones de vida. Un ejemplo, la economía del cuidado. La economía del cuidado realizada en esas relaciones de confianza, comunitarias, familiares, donde históricamente la mujer ha cumplido un rol fundamental, ¿no? Porque, digamos, en esas relaciones, digamos, de cercanía, es el primer lugar donde se distribuye, se ahorra, se protege, se reproduce la vida, en los cuales nosotros, pues digamos, hay que reconocerle también como un ejercicio fundamental, entre muchos otros, de la reproducción de la vida y la reproducción de la vida como finalidad de la economía social y solidaria, ¿no? Claro. E inclusive, bueno, cuando en este momento nuestras gestiones están muy cercanas al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
tanto el proveer a una cooperativa o a un grupo organizado de trabajo, poder reconocerle un banco de herramientas para poder fortalecerlo y para poder mejorar su capacidad de producción, está asociado por ahí a un centro de desarrollo infantil donde toda la cuestión del cuidado, esto como vos decís, se hace cargo de esa cultura, recuperando el espacio saludable y cuidado de los niños, desde también el Estado, ¿no?, que sostiene desde una política pública el lugar en donde tienen que estar los niños cuando los padres están en el momento de lo productivo, ¿no? Entonces hay como una asociación de políticas públicas, que es a lo que nosotros llamamos la política pública integrada. Ahora, a mí me gustaría preguntarte y que puedas fortalecer este concepto del que hablas vos en el momento del encuentro entre el productor y el consumidor en la economía solidaria. Hay otras formas de poder hacer canjes o de poder hacer, no quiero decir trueques, porque en realidad tiene una connotación acá en la Argentina como compleja, pero sí hay otras formas no monetizadas de poder generar una economía. ¿Podrías vos darnos alguna visión respecto de esto de la economía no monetizada? Sí, claro, Viviana, yo creo que es fundamental reconocer, como les decía, esas otras formas de entender también la economía que suceden en los territorios, que, digamos, hoy en día se empiezan a replantear de una forma mucho más tanto teórica, experiencias, de práctica, de políticas públicas, que se convierten en elemento fundamental para organizar y para garantizar derechos, ¿no? Derechos sociales, económicos, sociales, culturales. Y hay muchas experiencias, ¿no? Una de las experiencias es la misma agricultura familiar, producir para autoconsumo, ¿no? Y esas redes de confianza que se construyen a partir de la soberanía alimentaria, donde pues no necesariamente están mediados por una mediación, digamos, monetaria. No hay formas, digamos, que permitan, digamos, resolver los problemas de satisfacción de las familias, y muchas veces se hacen no necesariamente por contratos monetarios. Hay muchas experiencias, ¿no? Experiencias de autoconstrucción, donde muchas comunidades se han organizado para autoconstruir, ¿no? Y no están mediadas necesariamente por lo monetario ni por los contratos, sino por la confianza comunitaria, por la palabra, por la ayuda mutua, por, digamos, esas formas, digamos, de favores compartidos que se dan dando, digamos, en muchos lugares en América Latina y en Argentina, y nosotros hablamos mucho de la integración económica solidaria, porque la integración económica solidaria en los territorios hoy está cumpliendo un rol fundamental a la hora de recuperar y reactivar la economía local. Y esa integración se da en la medida de que reconocer esas otras prácticas de economía solidaria pueden conectarse con otros y otros, ¿no? Conectarse en otras y otras para poder no solamente resolver necesidades, sino también para mejorar las condiciones de los productos, de los consumidores, cuando los consumidores son conscientes de que su consumo y la orientación de sus recursos desde el consumo puede mejorar las condiciones del sistema socioproductivo local, y a la vez se convierte en una acción política y en una acción consciente, ¿no? Una cosa es comprarle una gran plataforma internacional de mercancías que consumirle, digamos, a una familia productora local, donde se construyen esos vínculos, se construye, digamos, esas relaciones cercanas y reactiva la economía local. Hoy la política pública también está dando cuenta de esto, porque, digamos, la política pública, viendo la gran crisis económica global que afecta, digamos, las economías nacionales y por consiguiente las economías regionales, orientar la política pública hacia el reconocimiento y el mejoramiento de estas redes locales y territoriales que reactiven y puedan ubicar de la mejor manera posible a los productores y a su sistema socioproductivo, a todas las mediaciones de intercambio y de distribución, igualmente a las maneras en que los recursos que produce esa riqueza social se reinvierten o mejoran las condiciones para los trabajadores que, digamos, implican en toda la cadena de valor,
pues, digamos, la política pública encuentra allí un lugar fundamental a la hora de mejorar, digamos, las condiciones y la efectividad de la política pública para lograr sus objetivos. Claro. Esto está sucediendo en muchos lugares. En muchos lugares vimos hace poco en un encuentro internacional en México, experiencias locales en México, que para reactivar la economía la gente viene organizándose, la política pública entra a orientar, entra con presupuestos, entra con voluntad política, y en muchos lugares, ¿no? En España, en municipios también está sucediendo lo mismo. En Costa Rica hay experiencias también muy significativas. En Chile también, digamos, hay experiencias comunitarias muy importantes. Y en Argentina, pues que siempre ha sido ha sido inspiración para todo el continente en estos procesos solidarios, autogestivos, de autoconvocatoria, de una política que da cuenta, digamos, de esos procesos sociales, siempre ha sido también un referente fundamental. Bien. Bueno, Hans, creo que hemos transitado muchos conceptos que los tutores pueden recuperar para poder trabajar con sus estudiantes hacia el interior de las comisiones, sobre todo para poder seguir enriqueciendo de herramientas y de conceptos esta unidad de gestión que estamos proponiendo que cada una de los territorios en los que se está emplazada estas comisiones de la formación en la diplomatura en economía social pueda dejar instalado como parte de un observatorio de todas estas experiencias enriquecedoras de economía social y solidaria. Te agradezco un montón, sé que estás Bueno, fuera Viviana, de tu casa y que estás haciendo un esfuerzo, así que te quiero agradecer. Nos vemos pronto, Hans. Bueno, Viviana, no, yo quiero terminar con esta idea que tú planteas del observatorio. Yo creo que eso es fundamental, porque también hay que dar cuenta de lo que sucede. O sea, construir un subsistema que dé cuenta y que dispute sentido requiere también de ciertas institucionalidades acordadas que den cuenta de lo que sucede para poder, digamos, orientar la política pública y orientar las prácticas y experiencias que se vienen realizando. Bueno, Viviana, muchas gracias a ti, a Marcos, a todos los compañeros y compañeras que nos encontramos a través de este medio y bueno, Dale, sigamos dale, Hans. caminando y seguimos soñando juntos y juntas. Bueno, muy bien. Fundamental, fundamental. Te mando un abrazo. Gracias, Hans. Un abrazo.